Buenas noches. Hoy comenzamos con un nuevo capítulo de Zona Desconocida con 3 temas sumamente interesantes. Uno de ellos seguramente nos toca a todos, o a casi todos, seguramente a muchos de ustedes televidentes que están del otro lado, en algún momento quisieron adivinar o saber algo de su futuro. Asistieron a una tirada de tarot, algún tipo de arte, mancia, que quisieran poder interpretar a través de esas técnicas. Vamos a ver junto con David Perile, un medium vidente, profesor de mediumnidad también, que nos va a explicar cómo es que funciona todo esto y si es posible o no saber nuestro futuro. También vamos a tener en nuestra columna de terapias alternativas, el tema de hoy va a ser Reiki. ¿Qué te parece el Reiki? ¿Te gusta? Es uno de los más clásicos también, ¿no? Exactamente. Tal vez de los más usados también. Esta energía universal que cada vez se va difundiendo un poco más. Y como último tema vamos a tener el misterio de las rocas de Punta Carretas. Sí, un hallazgo realmente sorprendente porque ha pasado desapercibido para muchos y vamos a estar en contacto también con un arqueólogo chileno, Camilo Valdivieso, quien nos va a tratar de explicar un poquito, ¿no?, de qué se puede tratar esto, ¿no? Una serie de símbolos y grabados que aparecieron en la Rambla de Punta Carretas. Así que los invitamos a compartir el programa de hoy. Bienvenidos a Zona Desconocida. Bueno, bienvenidos entonces a Zona Desconocida. Hoy, como decíamos, vamos a debatir un poco acerca de esto de las predicciones, ¿no?, de poder adivinar el futuro. ¿Te tiraste las cartas una vez? Sí, me tiré las cartas. Hoy en día, ¿quién no se ha tirado las cartas? Y bueno, vos sabés que me pasa algo muy extraño. Las pocas veces que me he tirado las cartas me han dicho que es como una mezcla de cosas que tengo que no me pueden descifrar bien qué es. Entonces me terminan devolviendo el dinero y te lo juro, las 3 veces que me tiré las cartas me pasó eso. No me pueden llegar a leer bien lo que son. En serio, me miras con cara extraña, pero es verdad. Y le he preguntado a otras personas, me dicen, no, a mí realmente nunca me pasó eso. Me dicen, mirá, y fui a personas diferentes, me dicen, no te puedo descifrar, acá hay una mezcla de cosas que no te puedo decir, no te puedo ver. Es la verdad que es increíble, ojalá que algún día alguien pueda realmente. Y bueno, y también he ido a divinos, he ido a muchos lugares, me encantan las artes adivinatorias. Sí, y más te encanta porque no han podido decirte todavía. No, claro, entonces es un desafío, bueno, decime, y no sabes. Es una pregunta que seguramente le vamos a estar haciendo también a David Perile cuando lo tengamos en el próximo bloque, hablando justamente de esto, ¿no? Pero antes, si te parece, vamos a compartir también las redes, las vías de comunicación que tienen ustedes con nosotros, que son varias, ¿no? Exactamente, cada vez se van ampliando más. Tenemos YouTube también, que pueden seguirnos a través de YouTube. También ahora tenemos Twitter, que en Twitter es todo con mayúsculas, somos ZD de Zona Desconocida, _oficial. Siempre con el arroba adelante, ¿verdad? @ZD_oficial. En Instagram, todo con minúscula, tenemos Zona Desconocida. Y el correo electrónico, que es zonadesconocidaprod@gmail.com. Que ahí, por supuesto, como siempre decimos, pueden comentar lo que quieran, pueden proponer temas, lo que ustedes deseen está bien. Ahí está. De hecho, el próximo programa seguramente ya empecemos a compartir algunas de las cosas que nos vienen llegando a través de las redes, ¿no? Que muchas son muy interesantes, a veces son fotos, casos,
Unos cuantos los vamos a investigar también, ¿no? Porque hay algunos casos que ameritan algún tipo de investigación, pero también vamos a compartir las fotos que nos envíen, fotos supuestamente con algún tipo de anomalía, que eso también nos retroalimenta y está bueno compartirlo con el resto de las personas. Vamos a comenzar con el primer tema, ¿no? Que es justamente esto que mencionábamos, ¿no? El poder predecir el futuro. Futuro que para muchos tiene que ver con algo que podría estar escrito de antemano, ¿sí? Y por eso existen también algunas artes, algunas mancias que tratan de descubrir de qué se trata nuestro futuro o qué puede ocurrir en nuestro futuro. Pero nosotros hicimos un informe. Perfecto. Este informe lo vamos a compartir justamente para entrar en tema y después vamos a debatirlo en conjunto. Desde la antigüedad, siempre ha habido gente que afirma adivinar el futuro. Pero aunque haya casos sorprendentes, nuestro intelecto se niega a creerlo. Existen muchas técnicas para adivinar el futuro, desde las más primitivas, como la costumbre de algunas sociedades antiguas de sacrificar un animal para predecir leyendo las vísceras, hasta la más sofisticada, usando todo un estudio matemático y astronómico para crear, por ejemplo, la astrología. Así que, en resumidas cuentas, son una técnica, creencia o superstición, según el juicio de cada uno, muy antiguas y existen tantas como culturas, incluso más, ya que aunque en muchas culturas existen formas comunes, cada una tiene una o dos formas diferentes de adivinar el futuro. Pero sin duda, las más populares son las cartas de tarot, astrología, videncia, numerología y últimamente también ha renacido el interés por las runas y el I Ching. La primera, una forma de adivinar el futuro de origen vikingo. Y la segunda, se trata de una forma de adivinación china. Ambas utilizan la interpretación de una serie de símbolos para adivinar el futuro y hacer pronósticos. Si es posible adivinar el futuro o no, es una cuestión que se ha planteado desde muy antiguo. El estudio oficial más remoto que se ha documentado sobre si es posible adivinar el futuro cuenta con más de 2550 años. Nos llega a través del historiador Heródoto en su obra Historia de las Guerras Persas. Este estudio es solicitado por el rey Creso de Lidia, que mandó a varios emisarios a hacer una pregunta que serviría para decidir si los oráculos griegos o egipcios eran capaces de adivinar el futuro. Como conclusión, de entre 7 oráculos, 6 griegos y 1 egipcio, solo uno superó la prueba, el oráculo de Delfos. Evidentemente, a este estudio le faltaba haber hecho varios intentos y haber aplicado otros parámetros de medición de resultados. Pero incluso hoy, con los sistemas de estadísticas y de estudios sociológicos, resulta imposible extraer una conclusión real de si es posible adivinar el futuro. Se puede hacer sobre la capacidad adivinatoria de individuos concretos, pero no sobre el hecho de si es posible o no adivinar el futuro, por lo que hay respuestas basadas en experiencias subjetivas inexplicables y que superan la casualidad, así como hay un alto índice de errores en las predicciones que se hacen para cuando empieza un año nuevo. Por otro lado, aceptando que adivinar el futuro sea posible, el hecho de que sea controlable o no es una cuestión muy interesante. Quizás los adivinos entran en un estado de gracia que les hace conectar con ese futuro, sea a través del tarot, visiones, sueños premonitorios o un sistema habitual de funcionamiento. Pero quizás a ese estado de gracia no se llega como el que aprieta un interruptor, por lo que también hay quienes ponen en duda a aquellos adivinos que dedican toda su vida a la evidencia. Como decíamos, adivinar el futuro es una creencia y no se ha demostrado si es posible o no. Así tampoco sabemos hasta qué punto son controlables los fenómenos adivinatorios, pero sí está demostrado que existen personas honradas ejerciendo como adivinos, y también verdaderos estafadores sin escrúpulos que abusan de la desesperación de las personas para sacarles verdaderas fortunas, aunque no las tengan. Además de todo esto, ¿qué papel jugamos nosotros en nuestro futuro? Veíamos ahí en el informe diversas cosas, ¿no? Uno siempre, cuando investiga estas cosas, tiene que opinar un poco, ¿no? De hecho, no puede evitar tener algún tipo de reacción cuando ve algún tipo de terapeuta, adivino, tarotista, no sé. Yo, en lo personal,
ya siempre salgo de una presunción, ¿no? Que seguramente algún factor nuestro tiene que incidir en el futuro. Claro. ¿No? Entonces, soy de los que piensa que aquel que te lee el futuro inmediato y sobre todo el futuro a más largo plazo, seguramente en algo le esté errando, porque hay un factor que uno va a determinar en base a su acción y su pensar, ¿no? Pero tal vez hay muchas cosas que tienen que ver con lo más macro, ¿no? Porque cuando hablamos de predicciones también está el otro lado que tiene que ver con las profecías generales, claro, ¿no? Profecías mundiales. ¿No? Habrás escuchado hablar de profecías de una tercera guerra. Nostradamus, por ejemplo. Nostradamus. Sí, sí. ¿Viste? Cuando uno habla de profecías, tal vez el primero que se nos viene a la mente es Nostradamus. Los mayas también, ¿no? Ah, mirá. Los mayas, básicamente por un tema de lo que sucedió alrededor del año 2012, ¿no? Que insistimos, ningún investigador serio, ningún profeta serio que haya estado en relación con los mayas anunció nunca un fin del mundo, ¿no? Cuando se habló o se relacionó el año 2012 con el fin del mundo, fue básicamente a través de quienes no creían en las profecías. Claro. O Hollywood. Hollywood cumplió un papel sumamente importante ahí, ¿no? Que de hecho eso se hizo, a todos nos preocupaba el 2012. Yo no sé si tú recordás o tú fuiste uno de los que estaba preocupado también, pero estábamos todos como expectantes de qué iba a pasar ese año. Se habló mucho también al respecto, mucha expectativa. Exacto, Marina. Ese es el poder que tiene, por ejemplo, Hollywood, ¿no? Claro. Fíjate que yo siempre cuento que en esas 2 últimas semanas, antes del 21 de diciembre del año 2012, todos aquellos escépticos en mi entorno, en los diferentes lugares que me movía, estarían nerviosos también seguramente. Se me acercaban, claro, y me decían, che, Jerry, no va a pasar nada, ¿no? Me contaban como todo lo que eran escépticos, ¿no? Claro. Les entraba la duda, ¿no? Y la última semana, yo recuerdo que en la última semana del 21 de diciembre, 14 medios de comunicación me hicieron notas preguntándome qué es lo que podría llegar a pasar, ¿no? Como que de alguna manera no se cree, pero sí se cree cuando había una información que puede ser supuestamente negativa, ¿no? Claro. Y creo que eso tiene un papel importante, ¿no? en nuestra psiquis, en nuestra psicología, cuando vemos una supuesta profecía. Y cuando hablamos de Nostradamus, también lo que debemos saber es que no hay muchas profecías muy claras de Nostradamus. De hecho, creo que no hay ninguna profecía clara de Nostradamus. ¿Tan así? Sí, es de esos profetas que para poder interpretarlo necesitas un intérprete, justamente, ¿no? Mirá. Y una misma profecía de Nostradamus puede ser interpretada en 3 formas diferentes de acuerdo a quien la interprete, ¿sí? Pero sin embargo sigue siendo uno de los más famosos. ¿Por qué? Por el aparato mediático. Claro, también. El primero que se viene a la mente, como me pasó a mí recién, por ejemplo. Claro, porque muchas producciones de Estados Unidos, sobre todo, también hicieron hincapié en las profecías de Nostradamus, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos de profecías, capaz que hay uno que sí a mí me inspira confianza, que es Benjamín Solari Parravicini, que ya mencionamos hace un par de programas atrás, que era un argentino artista plástico, que nació el 8 de agosto de 1898, que al ser artista plástico, él en su atelier, el fondo de su casa, él se ponía a pintar, a dibujar. Y un día se dio cuenta que en sus pinturas se le daba por poner algún tipo de de nota al pie, ¿sí? Con el tiempo se empezó a dar cuenta que esas profecías, que esos dibujos eran profecías. Mirá. Justamente, ¿no? Él llegó a ser director del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, también entre otras cosas, y con el correr del tiempo se transformó justamente en el profeta más certero que al menos quienes investigamos estas cosas podemos conocer. Y siempre, ¿no?, se manifestaba a través del arte, entonces. Siempre a través del arte, algún dibujo complementado con alguna frase, ¿no? Y hay algunas profecías que son re interesantes, por ejemplo, cumplidas, ¿no?, y bien claras. Y eso es lo que lo diferencia de Nostradamus, ¿no? Por ejemplo, una de ellas decía, el can de perro será el primer volador, ¿sí? Fue en la década del 30 que hizo esta profecía, y en 1957, recordemos que la nave Sputnik 2 rusa envió como primer astronauta volador justamente a una perra, la perra Laika. ¿Sí? Historia triste, por lo cierto, ¿no? Sí, sí. Pero
Y ahí se cumplió la profecía de Nostradamus, que era el primer volador. Otra profecía también, que todos asocian a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, fue una que dice: caerá el corazón del mundo, año 40. Caerá y será alemán hasta el año 44. Está hablando de París, justamente, ¿no? Que se lo conocía, o se lo conoce, ¿no? Como el corazón del mundo. Ahí estamos hablando de profecías claras. También hay una que dice Hitler y Mussolini con el mismo fin, o sea, tenían el mismo fin como función, o sea, la misma idea, y tuvieron el mismo fin, ambos, ¿no? Entonces, aparecen algunos profetas que tienen esa capacidad, ¿no? Ahí recién veíamos justamente una profecía que hablaba de seres intraterrenos, y curiosamente esa imagen que dibujaba es muy parecida a lo que nos contaba Ricardo González como el ser con el cual habría hecho contacto por primera vez, ¿verdad? Y que ese ser decía ser intraterreno. O sea, todo se relaciona, digamos. Todo se relaciona. Totalmente. ¿No? También Parravicini dijo en una ocasión que habría un nuevo sistema de comunicación en el mundo por planetas artificiales. Estaba hablando de los satélites. ¿Sí? Imagínate el nivel de capacidad y de certeza que tenía, ¿no? Todo eso se dio. Entonces ahí entramos en la duda, bueno, pero ¿es posible que realmente se pueda predecir de esa manera el futuro? Y por último, para terminar con el tema de Parravicini, una profecía de él que a mí en lo personal me ha sorprendido es que antes de que de que hayan sido construidas las Torres Gemelas, profetizó el ataque. Y él decía en la profecía, inclusive que la tengo anotada, ¿no? Dice: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Más claro imposible, sí. Y en el dibujo aparecen exactamente, que los vimos recientemente, aparecen las 2 torres gemelas construidas, atacadas, cuando ni siquiera habían sido construidas, ¿no? Y estas son todas cosas que acabas de decir, de nombrar, que obviamente ya sucedieron. ¿Qué profecías hay o alguna que esté latente hoy en día que sepas? Bueno, está bueno, porque Parravicini, que es la línea más o menos que, lo tenemos que ahí uno adelante. sigue y que en la cual confiamos un Referente. poco, habla de 2 cosas que todavía no han sucedido, que parecen ser bastante lógicas, ¿no? Sí habla de una posible tercera guerra mundial, lo que lo menciona como los 3 humos, y menciona que a raíz de ahí Argentina, Uruguay, toda esta zona se transformaría en un lugar de recepción justamente de los remanentes, de los supervivientes, ¿no? Son 2 cosas. Bueno, habla también del posible contacto masivo, ¿no? Anunció también que en un momento se iba a negar todo esto, después que se iba a decir que es verdad. Hasta ahora vamos bien, se ha cumplido, quiero decir, y después se habrá un contacto masivo, ¿no? Así que bastante bien viene Parravicini. Es alguien a quien siempre está bueno estar releyéndolo cosas según lo que vaya pasando en el mundo, ¿no? Me parece perfecto. Me hiciste acordar ahora con el tema de la Tercera Guerra Mundial también. Hay una profecía de él que dice: el recio amarillo, los amarillos le decía a la raza china, ¿no? A los chinos, ¿no? Decía: el recio amarillo dirá va, y cuando diga va a ir. O sea, como que no se va a jugar con esto. Y todos, cuando leemos esto, nos acordamos del presidente de Corea del Norte, ¿no? Claro. Cuando dice: vienen que llorando con vueltas, sí. Tal vez la referencia sea esa. ¿No? Pero todo esto lo vamos a estar comentando en el bloque que viene, seguramente con David Perile, quien es vidente, medium, profesor de mediumnidad, y nos va a estar hablando de la posibilidad y cómo es que funciona todo esto, ¿no? Cómo es que funciona la capacidad de poder predecir el futuro. Y si es un don innato, es adquirido, ¿de dónde sale también, no? Exactamente, y si podemos entrenarlo o no, desarrollarlo. Claro, y qué herramientas también se utilizan para todo esto, que de hecho hay varias, ¿no? Exactamente, lo vamos a estar viendo después de la pausa, así que acompáñenos, que ya venimos enseguida.
Seguimos en Zona Desconocida y ya estamos recibiendo entonces para hablar de todo lo que hablamos en el bloque anterior, de predicciones, de la capacidad que tenemos de predecir el futuro, a David Perile. David Perile es medium, es profesor de mediumnidad y también vidente, psíquico, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Qué opinas de todo lo que mencionábamos acerca, primero que nada, de las profecías, ¿no? Viste que hay profetas que son más certeros que otros, más claros que otros, y por ejemplo de las profecías de Parravicini, ¿tenés alguna opinión sobre eso? Lo que pasa es que hay que empezar por el hecho de cómo se percibe el futuro. El futuro tiene lo que son como vertientes, donde nuestras decisiones van construyendo ese futuro. El problema de que haya sido una percepción de hace tanto tiempo, no sabemos qué línea temporal fue la que captó esa persona. Si captó la que estamos viviendo ahora, va a concordar en su gran mayoría, pero es muy difícil que concuerde en un 100%, porque hay decisiones, y más cuando es un evento mundial que hay miles de millones de fluctuaciones con cada decisión que tomamos. Que la pueden modificar. ¿Decís? Exacto. Muchas personas a veces me vienen a consultar para saber eventos a largo plazo y depende mucho de cómo viene la persona estructurando en su día a día. Porque lo único que se puede ver es aquello que marcó el alma, que ya viene desde antes que nacemos, y aquello que con las decisiones del día a día ya está como proyectado y aún así se puede cambiar. Y lo del alma también se puede cambiar. Todo es mutable, todo cambia. Por eso al momento de ver lo que es Parravicini, Nostradamus, es complicado saber qué percibieron, qué punto de nuestra existencia percibieron. Claro, mucho más entonces a nivel colectivo, mucho más variable puede ser. Exacto. Con cada decisión que tomamos, por más pequeña que parezca, puede llegar a cambiar algo. Eso explica por qué algunos profetas, o no sé si llamarlos profetas, o personas que han predicho algunas cosas, venían siendo como efectivos, venían como invocándole de alguna manera, y de repente dejaron de hacerlo, ¿no? Capaz que algo cambió en nuestro colectivo. Cambiamos a nivel de sociedad desde esa línea de percepción. Tenemos que tener en cuenta que para el universo todo pasa, pero al mismo tiempo no pasa nada. Es así de ambiguo el universo. Y nosotros, en esta percepción actual, en base a decisiones que vamos tomando, se orienta hacia un punto, que es el que vamos percibiendo. Y si Nostradamus fue percibiendo una línea y de repente nosotros como sociedad cambiamos, esa línea ya no existe para nosotros, para nuestra percepción. Al principio, bueno, yo justamente estaba comentando para la gente que recién se reengancha de que en 3 oportunidades me he tirado las cartas, pero no he tenido ningún tipo de suerte de que me adivinen o me digan algo. En realidad, cuando ven mis cartas me tienen que devolver el dinero, porque lo primero que me dicen es que hay una mezcla increíble y que no me pueden leer nada a través de eso. ¿Por qué puede estar sucediendo esto? Y me pasó en 3 oportunidades diferentes, ¿no? Eso no es tan común, pero hay, que es lo que más me suena, un tipo de persona que tiene cualidad para cerrarse, para bloquearse. Cuando hay cierto nerviosismo o tensión porque otra persona va a percibirnos, todos tenemos la cualidad, pero no todos lo desarrollamos. La cualidad de bloquearse, de que esa otra persona no perciba lo que interiormente no querés que se sepa. Entonces se genera ese embrollo que es lo que percibe la otra persona. O sea, que uno tiene esa fuerza de poder bloquearse y que la otra persona no lo perciba. Exacto. Pero es bien a nivel inconsciente. Es como una persona que va a hablar en público se puso nerviosa y quedó en blanco, se bloqueó. Es parecido, pero a un nivel de percepción. ¿Y este don que tenés tú es innato? ¿Lo fuiste adquiriendo? Bueno, ¿hace cuánto en realidad que estás con esto? Yo desde niño tenía percepciones, fui sintiendo, veía una persona y sabía que no me convencía que había algo más y me llegaban imágenes, sueños y poco a poco lo fui puliendo, lo fui trabajando. Me encontré con una sociedad que no tenía el respaldo para explicar lo que yo percibía y
esa fue un poco mi misión de hoy en día, si hay alguien en la misma situación que yo estuve, poder dar un consejo, poder dar una opinión. Y en base a eso fui desarrollándome. Hasta cierto punto que empecé a escuchar a mis guías, poder diferenciar los guías que son de luz de aquellos que fingen ser guías y entender hacia dónde iban los mensajes, para después poder orientar a otros. ¿Y cuáles son esos guías que tenés que recién mencionabas? Algunos lo ven como ángeles protectores, como familiares que están ahí acompañando. Cada persona tiene, siempre se suele, cuando una persona, ¿quiénes son mis guías? En el momento actual se perciben 2, 3, pero en realidad son cientos que trabajan en conjunto para que nosotros en el día a día podamos proyectar como queremos. Y esos son nuestros guías que todos tenemos y todos podemos escuchar. Recién mencionaste que desde chico, ¿no? Pero, ¿qué edad tenés? 22. 22, o sea, Es súper chico. Sí, súper chiquito. Todo esto que mencionás parece ser evidentemente algo como que ya trajiste, ¿no? A esta vida, a esta encarnación. ¿Cómo es que lo sentís vos? Porque mencionaste sueños, sentiste como evidencias, pero ¿ya tenés como una técnica practicada o siempre es diferente? No, al principio empieza como una técnica, o sea, vos te puedes colocar en un ambiente, relajarte, empezar a controlar los sueños, desarrollar técnicas para poder entender más los mensajes. Pero después llega un punto que se vuelve más automático. Es como cuando alguien quiere aprender a andar en bicicleta. Al principio uno tiene que ver una técnica, ver la bajada, las rueditas, pero después llega un punto que es automático. Agarraste la bici y tenés que salir, no pensaste en cómo vas a pedalear. Se vuelve más automático. Claro. Pero las técnicas las mantengo en el recuerdo para, en lo que son mis cursos de mediunidad, volcarlas para que otros puedan aprender. ¿Y qué soportes o qué herramientas utilizás al momento de adivinar? Me gusta mucho lo que es la percepción directa, lo que puedo percibir de la persona, pero al momento de una consulta, que tenés una hora, que tenés cierto tiempo limitado, yo prefiero lo que es el tarot, porque permite traer información más rápido y como yo lo vengo usando hace varios años ya, se vuelve una herramienta que te activa, por decirlo de alguna manera. Y ya cuando abrís el tarot, tu cuerpo ya se está preparando para esa percepción. Entonces hago más rápido el traer la información. Mencionás la mediunidad, pero ¿mediunidad es lo mismo que percepción o adivinación? ¿O qué es lo que lo diferencia? Sí, la mediunidad en sí es lo que es un medium, que es el fenómeno de poder conectar dos planos o dos informaciones diferentes. Mediunidad, percepción, canalización, son diferentes nombres para lo mismo. En realidad es recibir información del plano astral. Ok. Recién mencionaste también unos guías, ¿sí? Pero también mencionaste unos que fingen ser guías. ¿Quiénes son esos que fingen ser guías y cuál es su función? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Por qué es que tienen esa condición de querer confundir? Bien. A veces, por ejemplo, una persona que estuvo en cierta religión, por así decirlo, o que tenía cierto conocimiento, por así decirlo, y después quiere volcarlo, al fallecer quiere volcarlo en otras personas, puede fingir ser un guía, fingir que viene con las mejores intenciones y orientar a esa persona hacia su lado. Eso es lo que diferencia principalmente un guía de luz de un errante, que se le llama, ¿bien? O pseudo sabio. Cuando te aconsejan tus guías, no hay una opinión personal sobre eso, no hay tenés que ir por tal lado, tenés que hacer tal cosa. Siempre es en base a lo que quiere tu alma, tus proyecciones actuales, y te dejan tu libre albedrío. Pero un guía falso no, te empieza a orientar, te empieza a colocar su ego, y donde no escuches a ese guía se vuelve insistente, que es la diferencia. ¿Qué es lo que más quiere saber la gente sobre esa persona que ya no está? ¿Qué es lo que más se consulta y por qué más que nada va? Cuando se consulta por una persona que partió, lo primero sí está bien, eso es de este lado y del otro es lo que más predomina. Y en el plano astral, lo primero que quieren comunicar es eso, si estoy bien, estoy de esta manera,
y a veces muestran enfermedades que tenían, malestares que tenían, que ya no están y comentan que están mucho mejor y transmiten desde ese lado para que el familiar también haga un quiebre y empiece a evolucionar, a mejorar de esa pérdida. ¿Está bien comunicarse con las personas que desencarnaron? Sí, yo no lo veo diferente con llamar a la abuela que está a la distancia. Es igual, o sea, simplemente dejamos el cuerpo físico, pero es otro estado de existencia. No comunicarse con una persona es como cortar, bajar una tela para no comunicarse. Recién hablabas de llamar, bueno, en otro plano, pero ¿qué pasa con estas artes adivinatorias que se hacen a nivel telefónico, por ejemplo? ¿Resultan realmente o se necesita el cara a cara, la otra persona, por de repente un nivel energético o por lo que sea? Por teléfono, yo particularmente no lo podría hacer por el hecho de que tener la persona enfrente es diferente. Aún así, he hecho consultas a distancia con la foto, el nombre, etcétera, pero me enfoco en eso. Tener un teléfono, intentar hablar a distancia, al mismo tiempo canalizar la información la veo más complicado. Sí. Viste que nosotros intentamos en estos espacios también acercar lo esotérico, lo mágico, a la ciencia, lo más que se pueda, ¿no? Lo sensitivo con lo racional. Sabemos que das clases también de cronestesia, además de mediunidad. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento teórico de todo esto? ¿Hay alguna conexión que nos pueda dar un marco racional de todo esto? Tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas capacidades, somos una máquina biológica y dentro de esas capacidades también está el poder percibir. Tenemos de hecho la glándula pineal que también nos permite una gran conexión y a nivel físico se liberan sustancias que nos permiten percibir también. No estoy muy en el ámbito científico muy empapado en eso, pero incluso hay documentales que hablan del funcionamiento del cerebro trabajando cuando uno quiere percibir. Que el cerebro, y eso es curioso, el cerebro, si uno toma una sustancia psicoactiva, libera sustancias y podemos ver cosas, ordenadas o no, dependiendo de lo que la persona consuma. Pero cuando la persona, sin tomar eso, realiza una percepción, el cerebro libera sustancias más controladas, muy similares para poder percibir esa otra realidad. Y eso se ha comprobado científicamente. ¿Crees que a través de las artes adivinatorias uno puede cambiar realmente su destino? ¿De repente decir que puede suceder determinada cosa y uno mismo encargarse de cambiarlo? ¿Se puede? Sí, totalmente. Yo siempre busco realizar como una orientación de cómo orientar hacia el futuro perfecto o lo que desea la persona. Por ahí la persona puede tener un futuro donde su negocio no es próspero, ¿no? Sí. Donde no logra sus metas. Bueno, al momento de preguntarle a los guías, al momento de conectarse con la energía, qué es lo que está haciendo que vaya por ese ámbito negativo, se puede reorientar a la persona, pedirle que cambie su actitud, que cambie tal vez el lugar, la ubicación, que empiece a hacer cambios y eso cambia inmediatamente cómo va a ser ese futuro. Por más inmediato que sea el suceso, siempre tenemos la capacidad de cambiar. Ahora, eso en lo cotidiano. Ahora, si es algo de repente trágico, ¿también puede cambiarlo? Sí, sí, sí. O sea, uno cuando empieza con los años a percibir se da cuenta que no hay eventos trágicos en realidad. Simplemente hay eventos causales que tienen que orientarnos hacia ciertos lugares. ¿Ah? Pero todo pasa por una sincronía que nosotros fuimos colocando en ese lugar. Con respecto a eso, ¿te pasa de tener que tener cuidado con las cosas que le vas a decir a la persona? Porque yo me imagino, y sabiendo que tenemos un poder mental creador, que ante cierto tipo de noticia la persona la puede potenciar, ¿sí? Si no tiene una fortaleza psicológica suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, supongo que también manejás eso, ¿no? Sí, es importante cómo comunicarlo a la persona y siempre darle una solución o una forma en que pueda orientar ese conflicto temporal, porque todos los conflictos son temporales. Y siempre le consulto a los guías cómo es su estado emocional, cómo es su estado energético y ellos me pueden mostrar ante diferentes posibilidades que yo podría decirle cómo reaccionaría. Entonces ya de antemano sé
qué decisiones va a tomar la persona. Y eso me permite, por ahí en cierto momento, decirle, sí, mira, está pasando esto, tenés este problema y hay que solucionarlo de esta manera, y con un clima tal vez más tenso, para que la persona haga ese cambio porque era la manera que lo tenía que hacer. O tal vez la persona necesite algo más relajado, tranquilo y una opinión más ligera. ¿Hay alguna manera de darse cuenta cuando las personas van ante un adivino de que realmente no es fiable totalmente? Yo siempre digo que hay que tener cuidado. Vos tenés que ir a una consulta con una persona y la persona tiene que poder orientarte o al menos irte con algunas respuestas. Si vas a un lugar y te termina diciendo que por ahí tenés un trabajo o tenés esto o aquello y hay que pagar tanto para que puedas solucionarlo, eso no es positivo. Siempre uno en la vida misma tiene que ver que a uno le sirva, que sea compatible con eso y que en el momento, en la terapia, salga con beneficios. Porque por ahí te pueden decir algo que no te guste del todo y no sea del todo positiva la consulta, pero te vas con soluciones, por un lado por donde ir. En lo personal conozco unas cuantas capacidades que manejás, he visto, esto lo transmito al general, he visto algunas sensibilidades que me han sorprendido de David. Siempre son puntuales, ¿no? Y referidas a algunas personas. A nivel colectivo, y me refiero general, social, ¿no? ¿Qué percibís? ¿Hay algo que puedas decirnos? Sí, a mí me llamó mucho la atención que yo, gran parte de mi vida, percibía, sí, ese futuro que se decía como apocalíptico, conflictivo, pero me acuerdo un día, en un sueño que tuve donde en el plano astral, en una esfera, se comunicaba, se hacía un gran comunicado que la humanidad había hecho cambios, que eso ya no iba a ser, no era necesario para nosotros, porque siempre nosotros decidimos. Y me acuerdo que se sintió diferente ese quiebre, yo lo pude percibir en toda su gama energética y por suerte hoy en día no tenemos ese futuro apocalíptico, desde mi percepción. Ok, muy interesante y esperanzador sobre todo esto último que nos comenta David. David, ¿cómo te puede encontrar la gente? En Centro Hellenser o en mi número 098-472502. David, ¿percibiste algo en este momento? Yo lo estoy enloqueciendo desde hoy. ¿Has percibido algo? ¿De ustedes? Sí, algo general, si has visto algo. No, lo primero que percibí fue esa cualidad de bloqueo, porque se nota cuando una persona puede bloquear porque te cuesta percibir más. Eso es lo principal. Voy a tener que desbloquear entonces, de alguna manera. Pero es una buena cualidad. ¿Sí? Sí, bueno. Sí, porque te protege también. Bueno, tengo como un escudo protector de repente a través de ese bloqueo. Mira qué bueno. ¿Viste los CDs que vamos a ganar y todo eso? Ya lo está todo. ¿Los viste con el trofeo acá? Perfecto. A aquellas personas que quieran comunicarse también con David, seguramente a través de nosotros, nos pueden pedir los datos a través de Zona Desconocida en Facebook sobre todo, o a través del mail o de las vías de comunicación que ya hemos mencionado a través de Marina. También vamos a dejarlos por acá para que puedan acceder a vos. Y te agradecemos muchísimo, David. Seguramente en otro momento también te estemos volviendo a citar o hacer alguna cosa en conjunto también. Buenísimo. Para capaz que hasta alguna investigación en conjunto de alguna cosa interesante que ande por ahí. Como por ejemplo, misterios de esos que descubrimos, como pasó en la Rambla de Punta Carretas. Obvio, ¿no? Y que estuvimos explorando, porque bueno, si bien habíamos visto estas imágenes, dijimos nosotros, el equipo tiene que estar ahí. Y así todo el equipo de Zona Desconocida se trasladó para ver efectivamente lo que habíamos visto en fotos, en vivo y en directo, y pudimos hacer una investigación. Exactamente. Investigación que no va a quedar solo en esta que hicimos para el día de hoy, sino también para otras próximas, ¿no? Pero todo esto lo vamos a ver después de la pausa. Después de la pausa también viene la columna también de Victoria Olivera Curvelo, que tiene que ver con el Reiki en el día de hoy, un tema muy interesante. Y vamos a ir después también de lleno al otro tema, que es este misterio que estamos desarrollando. En las rocas de Punta Carretas. De Punta Carretas. Esto después cuando sigamos en Zona Desconocida. Ya venimos. Y
seguimos con Zona Desconocida y ahora en nuestra columna de terapias alternativas. La temática de hoy, el Reiki. Y obviamente, como siempre, nuestra periodista estrella, Victoria Olivera Curvelo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, contanos cómo te fue, con quién estuviste hablando sobre esta temática, sobre esta energía universal. Bueno, estuvimos con Richard Carlin, el maestro de Reiki, y además da clases, atiende gente en el centro Hellinger, y estuvimos hablando, bueno, lo que es un poco el Reiki, la introducción y el tipo de Reiki que hace él, cómo se maneja el Reiki, así que vamos a ver un informe muy completo al respecto. Vamos a verlo entonces. Richard Carlin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, maestro de Reiki, ¿verdad? Maestro de Reiki. Muy bien, ¿hace cuántos años que estás en esto? Y cerca de la parte del Reiki hace cerca de 17 años. Bien, bueno, queremos que nos cuentes un poco en esta columna para Zona Desconocida, que nos cuentes un poco de lo que es el Reiki y bueno, qué es lo que se maneja en el Reiki, un poco de primera introducción más que nada. Muy bien, bueno, el Reiki, la palabra Reiki, que es lo que significa, es una palabra japonesa. Se desglosa en dos partes. Rei significaría universo y Ki es energía. Entonces lo que estaría diciendo que es el Reiki es energía universal. O sea que el ser humano tiene la cualidad para ser un canal y un instrumento de la energía universal. Entonces a través de esta técnica que fue descubierta por el doctor Mikao Usui, a principios del siglo XX, ahí se desarrolló en Japón, con una técnica muy tradicionalista, inclusive en aquel entonces era muy intuitiva, no había parámetros tan marcados y esquematizados como lo hay hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, el Reiki, como te digo, es una técnica de canalización de esa energía universal que promueve el beneficio no solo en la persona, que canaliza la energía, sino a donde la proyecta, ¿no? Nosotros como seres humanos estamos conformados por un cuerpo bioenergético que a su vez tiene 7 vórtices de energía primarios, pero tenemos también chakras o vórtices de energía secundarios, y a su vez todos esos centros de energía están interconectados por más de 72.000 nadis en el cuerpo, que es lo que conforma el gran entramado energético del ser humano, y son pequeños puntos energéticos de los cuales la acupuntura lo estudia muy claramente, ¿no? Y hay más que acertado, digamos, práctica con respecto al tema de la acupuntura y en la práctica de destrabar esos puntos energéticos. Bueno, muy interesante el comienzo. Siempre a mí, bueno, capaz que más adelante él lo responderá o no, pero siempre tuve esa duda también, que se habla mucho de que cuando uno de repente tiene una mala energía, una mala vibra, también se puede transmitir a la otra persona, lo mismo que del paciente y a la inversa, que de repente se podría transmitir porque uno, me imagino que para brindar esa energía que tiene que tener una buena energía. No sé qué opinas vos. Claro, en realidad ofician de canal y bueno, la gente, claro que no cualquiera puede hacerlo, no es que no cualquiera pueda hacerlo, se tiene que preparar para ello. Exacto. Y tiene que estar vibrando bien, claro está, para poder justamente sanar a la persona o calmarla o relajarla. Evidentemente si alguien no está relajado no va a relajar a otra persona tampoco, eso es algo que sucede. Claro. Realmente está muy interesante todo lo que comenta él al respecto del Reiki y bueno, los diferentes usos, lo que se puede hacer con esto, así que si te parece seguimos viendo. Vamos también. A seguir viéndolo, sí. Genial. ¿Cuántos tipos de Reiki? ¿Cuántos tipos de Reiki conocemos en la actualidad? Bueno, hay una gran variedad de Reiki. El Reiki madre, vamos a decir, tradicional y tibetano, nació con el Dr. Mikao Usui, lo desarrolló el Dr. Hayashi, y la maestra Hawaii Otakata fue la que lo introdujo hacia Occidente, el Reiki tradicional que conocemos. Pero después el Reiki se fue de alguna manera formando ramificaciones y digamos tomando caminos
principalmente en Occidente, tomó uno de los caminos que es un apéndice, que es el Reiki Karuna, por ejemplo, que es una técnica que se desarrolló en Estados Unidos a través de una serie de maestros que canalizaron simbología y geometría sagrada, de las cuales muchas se asocian con el Reiki tradicional, pero otras son totalmente independientes. Después se desarrolló también otro tipo de Reikis en forma paralela a lo largo de los años. Hay que entender que el Reiki es bastante contemporáneo en Occidente, ¿no? En Occidente se desarrolló mediados de la década del 70, se desarrolló mucho en la década del 80 y a Sudamérica entró en la década del 90. O sea que estamos hablando de que la historia del Reiki para nosotros es muy contemporánea. Si bien vamos a entender que esta técnica la canalizó, la redescubrió el doctor Mikao Usui, pero proviene de, digamos, se pierde en la noche de los tiempos, vamos a decir, porque realmente uno desconoce, porque se ve como de repente avatares o grandes encarnaciones en la humanidad como Buda, que utilizaba ciertas técnicas de impostación de manos, utilizaba ciertos sutras, yantras y mantras combinados, de los cuales también se cree que también Jesús, 500 y pico años después de Buda, también utilizaba técnicas de impostación de manos. Entonces, existen otros Reiki, por ejemplo, está el Reiki Kundalini, Reiki Horus, el Reiki egipcio, conocido también. Hay otra técnica que trabaja a través de símbolos, que se llama símbolos de luz. Acá en Uruguay, por ejemplo, tenemos un maestro de Reiki que desarrolló la técnica Reiki Rayos, que es una técnica de Reiki metafísico de Gonzalo de la Fuente. Como te decía, símbolos de luz, desarrollado por Cristina Di Martino también, que no es propiamente un Reiki, sino que es una técnica también de proyección de símbolos y de impostaciones de mano. Y bueno, y hemos desarrollado nosotros el Reiki Olos, sí, ¿tú? En el año 2005, que tuvimos la oportunidad de ser un instrumento, un canal de una información que se fue desarrollando a lo largo de los años en la práctica del Reiki, y que me permitió desarrollar un sistema que trabaja a través de la geometría sagrada, en el cual se basa este sistema de que si bien nosotros somos un cuerpo físico, una matriz física, somos una geometría sagrada perfecta. Y lo mismo la propia naturaleza, los árboles, las plantas, o sea, toda la construcción que tiene un elemento, desde un átomo hasta, podemos decir, un planeta, un sol, una galaxia, tienen todos, de alguna manera, están conformados por una geometría que funciona perfectamente en el universo y que a su vez forma fractales energéticos. Digamos, así como nosotros estamos construidos, la base del ADN son espirales, ¿verdad? Nosotros en nuestro ADN estamos conformados por espirales, así esa espiral de alguna manera se va conformando en cadena de elementos dentro de nuestro organismo que va formando parte del cuerpo. Entonces nosotros, en general, ya Leonardo da Vinci ya estudió sobre lo que es el ser humano y las proporciones de lo que es la proporción áurea en la construcción. O sea que todo, desde el ser humano a todo lo conocido, todo lo creado de alguna manera, tiene esa proporción, esa regla de oro, esa construcción de geometría sagrada. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos, este principio del Reiki Olos es eso. Cuando, por ejemplo, uno se enferma, uno sufre una disfunción energética provocada por una psicoemoción que no ha sido podido controlar, generado por un conflicto, por cualquier situación en la vida. Eso hace de que nuestra geometría sagrada, a nivel atómico, a nivel celular, empiece a funcionar mal. Entonces, lo que hace el Reiki es restablecer la armonía a través de patrones geométricos o de geometrías sagradas que conforman el universo de cada ser humano. O sea que lo que hace el terapeuta del Reiki Olos es conectarse con el centro de luz divina de cada paciente para extraer la geometría sagrada que necesita él mismo para revertir su problema de su enfermedad o su problema causal que le generó el síntoma o la enfermedad. Bien, y una vez que se conecta, ¿de qué manera lo trabajas a eso? De la misma manera, como es un sistema de Reiki, se aplica de la misma manera que en el Reiki tradicional. Esa geometría sagrada, una vez que se extrae la información, el terapeuta la instala en el cuerpo etérico, en el cuerpo bioenergético del ser humano.
del propio paciente, vamos a decir. No tenía ni idea que había tantos tipos de Reiki, ¿vos sabías? Sí, pero bueno, nombró algunos igual, ¿no? Sé que hay unos cuantos más y es muy interesante esto que dice él, con cómo trabaja, que hay muchos que trabajan con simbolismo, con figuras y sobre todo que es un tipo de Reiki que trabaja con la geometría sagrada. Eso está muy bueno en realidad y es muy interesante porque cada persona necesita una cosa en especial de acuerdo a lo que va a tratar, si está que enferma o bueno, viene solo a relajarse, tranquilizarse, a armonizar los chakras y las diferentes funciones para lo que puede servir el Reiki. Claro, porque el Reiki tampoco viene como sustituto, sino como complemento a determinadas cosas que, bueno, a una persona, una enfermedad o lo que sea, a una persona le pueden estar sucediendo también. Entonces es muy buen punto lo que él también recién marcaba. ¿Qué te parece si vemos el final? Genial, buenísimo, vamos a seguir entonces. Muy bien. Alguien que está buscando, que de repente no puntualmente tiene una enfermedad, pero está buscando armonizarse, armonizar los chakras, que vuelvan a girar de manera más natural, digamos, puede recurrir al Reiki, ¿verdad? El Reiki naturalmente lo que hace es equilibrar todo el cuerpo energético, entre ellos los chakras, los armoniza, los destraba, los desbloquea para que la energía fluya libremente como tiene que fluir dentro de nosotros. Con una sesión de Reiki de 40-45 minutos, un terapeuta, un maestro de Reiki bien formado, bien entrenado, libera de ese problema inmediatamente y se liberan con ello problemas básicos que son acumulación de estrés, nerviosismo, preocupaciones, temores, miedos, fobias, vértigos, todo ese tipo de cosas fluye de una manera en pocos tratamientos de Reiki, se mejora rápidamente la persona y muchas veces esas emociones negativas dentro de nosotros son causantes de enfermedades mucho más graves si ellas permanecen dentro de nosotros y no son liberados. O sea, no se desbloquean esos campos de energía, ¿verdad? Que son negativos dentro de nosotros. Bien, ¿y qué otras cosas pueden llegar a pasar en una sesión de Reiki que de repente no sean tan comunes? Bueno, puede suceder un montón de cosas. Pueden suceder que la persona tenga la necesidad de hablar, por ejemplo, y de contar algo que está visualizando. Puede conectarse con efectos de su infancia, puede, digamos, no siempre la sesión de Reiki son de una manera en particular, sino que fluye dependiendo de cada paciente, ¿verdad? Entonces algunos pueden llegar a contar necesidad, hay pacientes que tienen la necesidad de hablar mientras uno les está haciendo Reiki. El común busca armonizarse, relajarse y procura dejarse, digamos, aflojar completamente. Se duerme. Y terminan durmiéndose, ¿verdad? En un estado de paz y de relax. Generalmente se da eso, pero no siempre. Hay muchos pacientes que, digamos, tienen respuestas diferentes. Bueno, muy bien. ¿Y tú dónde estás trabajando acá en Montevideo? Acá en Montevideo estamos en el centro Hellenser, como siempre, ahí trabajando, ahí en Avenida Italia 2709, por si no saben, entre Garibaldi y San Busetti, ahí frente al Parque Valle, ahí atendemos en este centro. En Maldonado también atendemos en Rincón de Luz, en el espacio Rincón de Luz, y también de manera particular hacemos atenciones en Maldonado. Todas las semanas estamos mitad de la semana allá, mitad de la semana acá en Montevideo. Así que bueno, estoy a las órdenes para lo que guste. Bueno, perfecto. Bueno, veíamos hace un rato también el teléfono en pantalla, si se querían comunicar con él, con Richard, con este maestro del Reiki, y también vivir, ¿por qué no vivir esta experiencia, no? Sí, claro, a mí puntualmente lo que me ha pasado siempre que me he hecho el Reiki, me he dormido. Así, estábamos hablando un poco, estaba hablando Richard de las diferentes respuestas de la gente con respecto al Reiki, y a mí lo que me pasaba puntualmente era eso. Bueno, una relajación total, sin lugar a duda. Sí, vale la pena realmente. Bueno, muchísimas gracias como siempre, Victoria. De nada, gracias. Bueno, ahora vamos como siempre con Henry. Gracias Marina, gracias Victoria. Estaba escuchando atentamente el tema del Reiki, ¿no? ¿Quién no ha experimentado alguna sesión de Reiki y con sus diversos frutos también, ¿no? Pero vamos a ingresar en el otro tema que habíamos mencionado ya, que lo venimos presentando durante todo el programa, que tiene que ver con algo que tiene que ver con un descubrimiento en las rocas, ¿sí? En la costa de Montevideo, más específicamente cerca del club de golf, donde está el monumento al Holocausto judío, en donde se descubrió a raíz de un grupo asociado sobre todo a Sixto Paz Wells una serie de grabados. Vamos a ver un informe, después
lo comentamos y desarrollamos. Nos encontramos en plena zona de Punta Carretas, más específicamente en el holocausto del pueblo judío. Usted seguramente alguna vez vino a tomar mate, a pasear con sus hijos y por qué no con su mascota, pero seguramente nunca se imaginó que se iba a encontrar con esto. A veces la llave de todos los misterios está tan cerca que somos incapaces de hallarla o de darnos cuenta de su naturaleza. Así comienza un informe de Sixto Paz Wells sobre el intrigante hallazgo en la Rambla de Montevideo. Javier, un joven informático uruguayo de padre chileno, se encontraba caminando bajo una soleada tarde de primavera, recorriendo la orilla de mar con sus 2 perros. De pronto, siguiendo a uno de sus canes entre las rocas de la Rambla montevideana, se quedó observando unas piedras que aparentemente tenían grabados. Al acercarse hacia ellas, pudo contemplar dichas marcas o petroglifos. ¿Serían modernos? ¿Quién los habría hecho? ¿Cuál habría sido el motivo? Javier las fotografió, aprovechando los siguientes días para convocar a algunas amistades del grupo de contacto extraterrestre Rama del Cerro de Montevideo. Grupo que estaba frecuentando para que ellos atestiguaran el hallazgo. Y coincidiendo con la llegada de Sixto Paz para unas conferencias en la ciudad, le consultó la posibilidad de que lo acompañara al lugar para observar el hallazgo y darle su opinión. Según él, una de las figuras representadas era la cruz de Caravaca, símbolo de protección que va de lo religioso y místico hasta lo mágico, sirviendo para aquellos que así lo creen, para enfrentar la acechanza y pedir ayuda divina. Con gente del grupo del Cerro, quienes acompañaban a Javier, se dirigieron por la Rambla Presidente Wilson y Boulevard Artigas hasta llegar a la altura de la Rambla de Punta Carretas, antes de llegar a la playa Pocitos, donde se encuentra el memorial del Holocausto judío. Al llegar al lugar, a la distancia se veían claramente las 2 figuras dispuestas a lo largo de una piedra basáltica con vetas de cuarzo, la del ángel a la izquierda y la de la cruz a la derecha. Al retirarse un poco, ante el avance del agua, uno de los asistentes se percató de que debajo y a un costado de una gran piedra en parte cristalina, asomaba una escultura humana como de unos 90 centímetros de largo. Era un hombre perfectamente tallado con la cabeza rapada, al estilo de los sacerdotes egipcios, con el tercer ojo claramente marcado en la frente. Otro detalle era que el corazón sobresalía de su pecho, pero estaba ubicado en el lado derecho y en su mano derecha se veía algo como un pez. Al lado de esta escultura se veía claramente 2 figuras, que a entender de Sixto Paz tienen la forma de los ojos de Makemake, antiguo dios polinesio de la isla de Pascua. Ojos que aparecen también repetidos en las imágenes de los Anunnaki sumerios. Luego aparecieron otras figuras por detrás, entre ellas el círculo con una cruz de 4 lados en su interior, como símbolo de la tierra, y luego otro gran círculo con rayos. Pero los hallazgos continuaron, descubriendo a los pocos minutos, detrás de la gran piedra cristalina visiblemente tallada al estilo de las esculturas egipcias, un perfecto círculo como más oscuro, y en el centro del mismo un espacio cúbico, vacío que se introduce transformándose en el espacio perfecto para una pirámide. Según las observaciones de Sixto y su grupo, todo estaría relacionado con el destino de un país como es el Uruguay, creado y planificado a la luz de gente con profundos conocimientos esotéricos y rodeado de diversas claves y detonadores simbólicos. Bueno, ahí estamos presentando el tema, ¿no? Tema que realmente a nosotros nos sorprendió justamente cuando lo escuchamos por primera vez, porque bueno, es un lugar céntrico de mucha gente, muchos vamos a pasear por ahí y como que nadie se había dado cuenta de esta realidad, ¿no? Entonces nos surgen unas cuantas preguntas y qué mejor para saber acerca de las posibles interpretaciones, sobre las posibilidades de hablar con alguien entendido, ¿no? Y ya para eso estamos en contacto ya vía Skype con Camilo Valdivieso. Camilo Valdivieso es arqueólogo, expedicionario chileno, que está del otro lado de la línea, a quien ya agradecemos y recibimos, dándole la bienvenida. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Henry. Mucho gusto.
Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias por tu tiempo. Te hemos enviado estas imágenes ya hace un par de días para que vos pudieras analizarlas un poco y comentarnos, primero que nada, haciendo un comparativo con algunas de tus expediciones, ¿no? Porque una de las razones que nos motivó justamente para comunicarnos contigo es que muchos de estos petroglifos pueden o nos hicieron acordar algunos que vos has visto, con los que has tenido contacto en algunas de tus expediciones, ¿no? Entonces quisiéramos saber primero que nada si le ves algún tipo de parecido y qué opinas en general de estos petroglifos. En primera instancia, Henry, es difícil poder desarrollar una investigación muy acuciosa solamente por fotos. Me puedo fijar en algunos detalles que puedo observar en la fotografía. No obstante, claramente para un profesional in situ podríamos establecer probablemente el grosor del surco, la antigüedad, etc. Por ahora solamente lo que podría entregarles la información referente a algunos detalles que me fijé que podrían ser de ayuda a poder entender un poco más de qué adscripción posible podrían tener estos petroglifos. Respecto a mis viajes, no hay algún petroglifo específico que me recuerde algo muy similar, probablemente el espiral, que se encuentra no solamente en la selva amazónica, sino que también en muchos lugares de aquí de Sudamérica, especialmente en la zona más andina. Por lo tanto, es algo que se repite en muchos lugares. Y lo que sí me llamó la atención es la estatua, esa figura humana, el corazón en el lado derecho, que también coincido de alguna u otra manera con lo que narraste al principio, ¿no? Referente a que detrás de estos símbolos existe una visión bien sacra, probablemente de algún grupo que haya estado en ese lugar o haya ocupado ese lugar hace años. Bueno, me presento, mi nombre es Marina, un gusto. Mucho gusto, Marina. Un gusto. Hace un rato hablabas del espiral. La pregunta es la siguiente, el espiral que estuvimos debatiendo un poco acá en la interna, ¿en qué sentido cuando te mandamos las fotos te parece que va? Porque eso tiene que ver un poco, hace alusión al tiempo también, ¿va horario, antihorario? ¿Qué podés analizar de esto al respecto? El tema es que tenemos que adscribirlo según la cultura que lo haya confeccionado. En este caso, el espiral es muy repetitivo en culturas panamazónicas o prehispánicas, especialmente en lugares como Argentina, Chile, Uruguay, en muchos países, en Perú, y tiene que ver justamente con un concepto de estructura mental de la gente que los genera. Claro, para nosotros actualmente el infinito está relacionado con el espiral está relacionado con el infinito, está relacionado con el tiempo y el espacio. No obstante, para las culturas probablemente tenía que ver también con estados de trance, estados de consumo de algún tipo de alucinógeno y las visiones que tenían estos personajes luego de ese consumo, que era muy normal y muy común en esta época, ¿no? Bien, en base a lo que observaste, ¿no? Insisto, no lo pudiste ver en vivo, pero en base a las fotos, ¿qué posibilidades de calcular el tiempo de realizado en base a lo que viste, ¿no? Porque aparte parecen ser figuras bien talladas, ¿no? ¿Qué tiempo de realizado calculás, insisto, teniendo un margen de error, que puede haber sido realizado esto? Claro, mira, les voy a explicar algo súper simple que en la arqueología son nociones básicas. Primero están los elementos de origen prehispánico, históricos y subactuales. En este caso los prehispánicos serían antes de la llegada de los españoles. Claro. Luego de la llegada de los españoles podemos generar una descripción de tipo histórico. Bien. Cuando hablamos de elementos subactuales estamos hablando de 50, 60 años, 70 años atrás. Ok. Por tanto, para que nos entendamos en una línea cronológica básica. Lo que me puedo observar yo es que estamos hablando de que los símbolos realmente fueron perfeccionados por distintos grupos, no por uno solo. Nota en el tipo de bajo relieve, en el tipo de construcción, de elaboración, a través de raspe generalmente, de bajo relieve como explicaba anteriormente. Y esto también a través de la pátina. La pátina es una película superficial que se encuentra en los surcos, ¿ya?
que muchas veces se genera uno por envejecimiento de la piedra, producto de la antigüedad, o por la sociedad misma. En este caso, también tenemos que tomar en cuenta la erosión a partir del agua, si es que estos petroglifos fueron tapados por el agua en alguna época del año. Claro. Por lo tanto, habría que, mi primera impresión tiene que ver justamente con la pátina de algunos de los elementos. Hay algunos que se nota que la pátina está muy limpia, que está poco oscurecida, por lo tanto, yo le daría una descripción más bien subactual, o a más tarde histórica, ¿no? Y no obstante, hay unos símbolos, hay unos petroglifos que también tienen que ver con el tipo de piedra, que la más oscura generalmente, también están con bajo relieve, que también, desde mi punto de vista, podrían ser históricos. Yo en ningún momento podría pensar de que estos petroglifos pudiesen ser de origen hispánico. No obstante, como les digo, lamentablemente mi apreciación tiene que ver más a través de fotografías que intentando mezclar, ¿no? Bueno, y en general, ¿crees igualmente que fueron estos diseños revisados en un mismo tiempo o hay diferencia de años entre ellos, entre cada imagen? Claro, ahí se nota que hay diferencia en la confección. La confección se observa a través del tipo de surco que tienen algunos. Unos son más profundos, en piedras diferentes. La estatua claramente no obedece al mismo grupo que son los petroglifos. Claramente estamos hablando de que hay un trabajo mucho más concienzudo, probablemente mucho más actual también. Por lo tanto, para mí es un lugar que probablemente haya sido reutilizado en el tiempo y habría que hacer, y creo que ahí en ese sentido no debe ser algo muy complejo, realizar una investigación bibliográfica referente justamente al lugar donde están desplazados estos petroglifos. De esta manera podríamos establecer de que parte de que se generó un monumento al holocausto judío, pueden haber en ese lugar haber generado rituales, o pueden haber habitado personas, o haber algún tipo de centro sacro, ¿cierto? Podríamos decir, de características más ocultas también pueden haber sido, porque claramente los símbolos que se generan ahí son símbolos sacros y de escuelas sincréticas específicamente, ¿no? Claro, como que no es casualidad o no sería casualidad que ahí fue emplazado justamente este monumento al holocausto judío. No es casualidad, la cruz de Karabaj claramente tiene un origen judío, un origen del cristianismo primitivo, del más antiguo, que está basado o está mezclado directamente con el judaísmo oculto. Por lo tanto, estamos hablando de que el lugar probablemente fue elegido por gente que se dedicaba a eso o que tenía cierto tipo de conocimiento más oculto. Bien. Bueno, la verdad, Camilo, te queremos agradecer. Sé que también tuviste que trasladarte para tener la mejor señal para estar en comunicación con nosotros, así que lo agradecemos muchísimo. Seguramente estemos más veces en contacto contigo. Además, te anunciamos que vamos a estar haciendo el seguimiento y una investigación más profunda acerca de este descubrimiento, del cual también te vamos a estar comentando. Por último, Camilo, ¿cuáles son tus últimas investigaciones o próximas investigaciones? Mira, el año pasado recién fuimos después de muchos años a lo que son las famosas pirámides del Amazonas, las pirámides del Paratoari. Es un desafío que teníamos, yo creo que desde hace 25 años de poder llegar a ese lugar. Una expedición bastante difícil, pero muy fructífera. Pudimos llegar al lugar, pudimos subir a las pirámides, pudimos investigar el lugar como en plena selva amazónica. Bien. Y ahora en julio de este año vamos a la selva nuevamente, pero a un lugar aún más lejano, un lugar absolutamente explorado, donde creemos que pudiesen existir algún tipo de permanencia y que romperían muchas crisis de tipo arqueológica referente a la presencia de grupos complejos de la selva amazónica, y también la otra visión que hay que tiene que ver con la presencia de galerías subterráneas, los subterráneos, pensamos que pueden existir en ese lugar. Así que estamos trabajando fuerte en nuestras expediciones, nuestras exploraciones, y cuando quieran información de eso, cuenten conmigo, justo se la envío. Te agradecemos también por eso, entonces, Camilo, vamos a estar atentos y agradecemos ese tipo de primicias que nos vas a estar dando. Así que te mandamos un abrazo grande y estaremos en contacto. Muchas Saludos. gracias. Que estén bien, adiós. Hasta luego. Bueno, interesantísimo todo lo que nos decía, ¿no? Y algo que ya habíamos comentado entre nosotros, ¿será casualidad esto que se haya encontrado justamente en este emplazamiento, no? Parece que no es así. Parece que somos unos cuantos que pensamos que es causalidad y no casualidad. Exactamente, sí. Como les decíamos, vamos a seguir investigando este tema. Esto fue simplemente una primera entrega para mostrar este descubrimiento.
Y vamos a también culminar por acá el programa de hoy, ¿no? En el próximo programa vamos a tener otro tipo de temas también tan interesantes como estos. Y como les decíamos, vamos a seguir investigando para seguir sacando conclusiones. Así que si quieren, si les parece, nos encontramos el próximo domingo a las 22 horas o a través de las vías de contacto. Exactamente, también, ¿no? A través de las redes como siempre, que ese es uno de los contactos también importantes para nosotros, para esta retroalimentación con todos ustedes. Ahí está, así que buenas noches, hasta el domingo que viene. Muchas gracias por estar ahí. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no están.